Gurave Namaha. Sechaitanamanovistam Stapitam Janabhutale Swajam Rupa Kadamahyam Dadatishwa Padantikam Pandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Pariyana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Dalita Shri Vishakam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Shuddha Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Cha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavade Pasatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukhankaroti vachalam phangum langayate grinjat kripatamaham bande Shri Gurum Dinatharanam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram Harium Tatsat. Bueno, Hare Krishna para todos. Entonces vamos a continuar. No, en la clase pasada, entonces, ¿quién recuerda lo que vimos? Jai Govinda, ¿te acuerdas lo que discutimos en la clase pasada? Haribol, pero sí, de que estos seis impulsos son algo como para mm, darnos equilibrio para entrar en un proceso, Ujú. y eso nos da una paz mental para poder ir cultivando ese proceso. Ok, Mm, sí. Sí, entonces lo que discutíamos, ¿no? Que estas regulaciones que se están implicando en este primer verso, todavía no es Bhakti en sí, todavía no es el proceso del servicio devocional en sí, ¿no? Pero es algo que es favorable para la ejecución de servicio devocional, ¿no? Entonces es algo preliminar a Bhakti, ¿no? Que Bhaktivinoda Thakur lo escribe como Sharanagati, ¿no? Rendición. Entonces, cumplir esto, ejecutar como estas regulaciones es muestra de que nos estamos rindiendo a Krishna o que queremos rendirnos a Krishna. ¿Por qué? Porque estamos aceptando cosas favorables y rechazando cosas que son desfavorables, ¿no? Entonces, en la clase pasada discutimos, ¿no? Jiva vegan, ¿no? El control de la lengua, Manasha Krodha, ¿no? Manasa por lo menos, ¿no? Hablamos acerca del control de la mente. ¿No? Y hablamos justamente de lo que decía Jai Govinda, ¿no? Sukha marsha divir bhavai rakrantam yasyamana sam katham tatra mukundasya spurti sambhavana bhavet, ¿no? No existe ninguna posibilidad de que el recuerdo espontáneo de Mukunda, Krishna, se presente en un individuo cuya mente está apoderada o está controlada por sentimientos negativos como la lamentación, la indignación, etcétera, ¿no? Entonces, para practicar bhakti se requiere cierto, cierta ecuanimidad mental. ¿M? Entonces, hace un tiempo aquí en el templo discutíamos eso, que incluso ser una persona satisfecha, feliz en conciencia de Krishna, es importante porque si no tenemos esa tranquilidad interna, ¿cómo vamos a cantar el santo nombre? ¿Cómo nos vamos a sentar a leer la filosofía? ¿Cómo vamos a
discutir con los Vaishnavas acerca de estos tópicos trascendentales y yo estoy todo el tiempo preocupado por qué voy a comer, dónde voy a dormir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se requiere cierta paz mental previa para practicar bhakti. ¿M? Así que bueno, discutimos que cuál es la manera de controlar la mente, ¿no? Entonces se mencionó asamyatatmana yogo dusprapa iti me matihi, ¿no? Que una persona que tiene una mente descontrolada prácticamente no puede practicar ningún tipo de yoga, ya sea Astanga Yoga, Jnana Yoga e incluso Bhakti Yoga, ¿no? Entonces se requiere un control básico, por lo menos, ¿no? Y también se dice, ¿no? Que Mana eva manushyanam karanam bandha mokshanam, de que la mente, esto también se menciona en Bhagavad Gita, de que la mente es la causa del cautiverio material, ¿no? En realidad, debido a nuestra mente es que estamos en este mundo material, pero cuando controlamos la mente y la ocupamos en servicio emocional, ya no se vuelve más la causa de cautiverio en este mundo material, sino que se vuelve la causa de la liberación, ¿no? Y luego se dice, ¿no? Gurur Hares Charano Stro Yahi Vyalikan Swayamatma Mosham, ¿no? Que estando equipado con el arma del servicio a los pies del loto de Hari y Guru, se puede conquistar la mente, ¿no? El engañador del alma. Y esto está en Srimad Bhagavatam. Entonces, esta es la manera en la cual un devoto puede controlar su mente, no a base como de su fuerza propia, de que, ok, yo voy a controlar mi mente, voy a controlar mis sentidos, pero ¿cómo lo voy a hacer? Simplemente reprimiéndome, o lo voy a hacer a través del servicio a Guru, a Krishna, a los Vaishnavas, siempre estando ocupado en una actividad positiva, ¿no? Entonces, se explica aquí que aunque hay otras sendas de yoga donde se propone un control de los sentidos que externamente parece igual, ¿no? Pero internamente es diferente, un tipo de control de los sentidos es simplemente represión, mientras que el control de los sentidos de los devotos es positivo porque está simplemente ocupándose al alma en su deber primordial, que es servir a los Vaishnavas, servir a Krishna, y esto es más natural, ¿no? Entonces esa es la manera en la cual se controla la mente, ¿no? Entonces eso fue brevemente lo que discutimos la clase pasada, ¿no? Entonces, hasta ahora hemos cubierto Pacho Vegam, Manasaha, y vamos a pasar ahora a Kroda Vegam, ¿no? La ira, ¿no? Entonces, en Mahabharata, ¿no? Se dice, Yonityam Shamate Tata Bahundoshan Savindanti Brityaha Parivavantienam Udashinas Tatarayaha. Dice, la gente que constantemente perdona, incluso a ofensores que lo ofenden a uno repetidamente, atraen muchas faltas. Sus subordinados, enemigos y también la gente neutral constantemente los irrespetan a dichos cobardes, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de que existe como un manejo de la ira saludable y otro no tan saludable. Entonces, aquí se refiere simplemente a que primero un devoto tiene que tener la cualidad del perdón, ¿no? Pero eso no quiere decir que repetidamente él va a dejar como que una y otra vez le falta el respeto, ¿no? Entonces, el devoto por lo general sí es que está en compañía de una persona así que simplemente se va a aprovechar de la cualidad de perdón del devoto, ¿no? El devoto no va a responder con la misma moneda y respetando a la otra persona, sino que probablemente va a abandonar el lugar, no va a estar en la asociación de una persona que tiene esas características, ¿no? Porque este mundo material es así, ¿no? Como dicen normalmente, ¿no? Si uno es una buena persona, todos se van a aprovechar de ti. Entonces, el devoto es la mejor persona de todos, pero tampoco quiere decir que carece de inteligencia. ¿M? Entonces, por lo general, el devoto siempre se asocia con los Vaishnavas, que idealmente no van a querer explotarlo. ¿M? Pero en el mundo material, por lo menos, se tiene que tener cierta discernimiento, ¿no? Se tiene que identificar a las personas que lo quieren explotar a uno literalmente y que no tienen ningún código moral y estar lo más posible lejos de esas personas, ¿no? Y identificar a los devotos que realmente no desean nada materialmente, nada de nosotros, aparte de beneficiarnos, ¿no? Entonces, eso es como el control de la ira en el mundo material, ¿no?
Srila Prabhupada explica en su significado respecto a la ira, de que una vez uno está en la plataforma como uno ha dejado que la ira lo invada, prácticamente no hay nada que hacer. ¿M? Entonces él dice, sin embargo, hay una manera apropiada en la cual uno puede controlar esta ira, ¿no? Y él da el ejemplo de Hanuman, ¿no? Que el señor Ramachandra envió a Hanuman a Sri Lanka para que viera dónde estaba Sita, si Sita estaba escondida allí. Pero el señor Ramachandra no lo envió allí a que atacara o para que le hiciera daño a alguien. No, él solo tenía que ver dónde estaba Sita, si estaba bien, entregarle un mensaje de que Rama iba a venir por ella muy pronto y que regresara, ¿no? Pero cuando Hanuman encontró la situación en la cual se encontraba Sita, ¿no? Sintiendo una gran desdicha en separación de su esposo, Ramachandra, él sintió una gran ira que no pudo controlar, ¿no? Porque ella es una devota de Krishna, una devota de Ramachandra, entonces ¿cómo uno puede tolerar que un devoto esté sintiendo dolor, ¿no? Entonces, él, después de que le entregó un mensaje a Sita, ¿no? Él se dejó atrapar por Ravana, ¿no? Y se dejó amarrar, ¿no? Entonces le incendiaron la cola y todo esto lo dejó a propósito, ¿no? Entonces, cuando incendiaron su cola, él se liberó de las cuerdas y salió corriendo por todo Sri Lanka y incineró toda la ciudad. Entonces, Prabhupada dice, ese es el uso apropiado de la ira, ¿no? De utilizar esa ira en contra de las personas que quieren hacerle daño a los devotos, ¿no? Esa es como la única manera, pero idealmente uno no debe dejar que llegue hasta ese punto. ¿M? Además de eso, ¿no? Prabhupada, bueno, luego podemos mencionar algo acerca del valor que tiene perdonar, ¿no? Entonces, en Mahabharata se menciona algo muy importante. ¿Cuál es la actitud que uno tiene que tener incluso si una persona lo ofende a uno? ¿M? E incluso lo hace llegar hasta el punto de la ira. Entonces dice, si no hay individuos que sean tolerantes, que tengan la capacidad del perdón como la tierra, entonces allí no puede haber ninguna paz entre los humanos, ¿no? Entonces se menciona como la tierra como el epítome del perdón, porque la tierra nos da absolutamente todo, nos da agua, nos da aire, nos da todo lo que necesitamos para vivir, comida, y nosotros siempre estamos tomando ellos, estamos cortando los árboles, estamos contaminando, estamos haciendo múltiples cosas. Pero la tierra, ¿no? Nos perdona, Madre Bhumi nos perdona y sigue dando, y va a seguir dando siempre, ¿no? Entonces ella es como el ejemplo perfecto de perdón, ¿no? Entonces se dice, si uno no tiene, si uno no es tan tolerante, no tiene la capacidad del perdón y de la tolerancia como madre tierra, ¿no? Entonces quiere decir que nunca habrá ningún tipo de paz entre seres humanos. Y esto lo vemos hoy en día. Nadie tiene la más mínima tolerancia. Y por eso hoy en día el mundo está lleno de, o está al borde de tantas guerras y uno de tantas cosas realmente ridículas, ¿no? Entonces, se dice, ¿no? Todas las disputas están enraizadas en la ira. Si alguien nos produce problemas y nosotros los ponemos en problemas a ellos en, en respuesta, si alguien físicamente nos ataca, si un guru, por ejemplo, nos ataca, entonces esa mentalidad va a resultar en la destrucción de todas las entidades vivientes y esto va a culminar en irreligión. Entonces aquí se está diciendo, no, si una persona nos ataca y nosotros como respuesta, ¿qué hacemos? Los atacamos a ella, sea un gurú, sea un devoto, sea un materialista, sea quien sea. ¿M? ¿En qué va a terminar todo este mundo? En irreligión total, ¿sí? Porque uno de los puntos más importantes de Dharma, ¿no? Es justamente ahimsa, la no violencia. ¿M? Tiene que haber cierta armonía entre toda la sociedad humana. Ah, pero si simplemente yo reacciono igual que las personas que me hacen daño a mí, ¿qué va a haber? Solo va a haber adharma, solo va a haber irreligión, así es como determinar todo. Y podemos verlo, ¿no? Si todos los humanos iracundos empiezan a exhibir ira en respuesta, entonces cada persona que ha sido atacada va a atacar como respuesta y todos aquellos que han sido victimizados por la violencia van a exhibir violencia como respuesta.
Padres van a atacar hijos, hijos van a atacar al padre, esposos van a golpear a sus esposas y las esposas van a golpear a sus esposos en respuesta. Oh hermosa Draupadi, de esta manera, cuando el mundo entero se vuelve iracundo, no va a haber ningún tipo de paz en ningún lado. Por ello, el perdón es el verdadero pacificador de todos los humanos, ¿no? Entonces, todo el mundo siempre está buscando un mundo donde hay paz, donde hay armonía. ¿M? Pero aquí se explica en Mahabharata que el único precio para poder tener ese tipo de mundo es que todos los seres humanos, porque este no es un problema de los animales, es un problema de los seres humanos, tienen que tener la característica o la cualidad del perdón. Si nosotros no tenemos eso, sino que actuamos de la misma manera en la cual otros nos pueden hacer daño, ¿no? Solamente va a haber religión, va a haber arma en todo lugar, ¿no? Entonces esto es algo importante para tenerlo en cuenta en nuestros tratos en el mundo material, en nuestros tratos con los devotos, porque tampoco debemos pensar que la relación con devotos es perfecta. ¿M? Por lo general no es así, ¿no? A pesar de que nuestra comunidad de devotos sea grande o pequeña, ¿no? Si nosotros analizamos el porcentaje de devotos que ya están en un nivel perfecto, es un porcentaje muy pequeño, ¿sí? La gran mayoría de los devotos estamos en progreso hacia la perfección, hacia la autorrealización. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía estamos como llenos todavía de muchos anartas, de muchas cosas indeseables y estamos en proceso de purificación, lo cual quiere decir que, como Prabhupada decía, ¿no? Los templos son como hospitales y cuando tú vas a hospital, ¿qué encuentras? No encuentras personas saludables, sino encuentras personas que están enfermas pero que quieren recuperarse. ¿Mm? Los materialistas son personas que están enfermas pero que ignoran su enfermedad o que simplemente no tienen el deseo de recuperarse. A diferencia de los devotos, son personas que puede que también estén enfermas de muchas dolencias materiales, por así decirlo, de ira, lujuria, codicia, etcétera, pero han comprendido que es una enfermedad y quieren curarse. Entonces esa es la diferencia entre un devoto y un no devoto. Pero a veces nosotros idealizamos todo, de que yo voy al templo y allí todos son perfectos y uno nunca va a encontrar nada como mundano, pero uno va a encontrar muchas cosas, porque la gran mayoría de personas que viven allí no han alcanzado la perfección. ¿Mm? Y Krishna lo dice en Bhagavad Gita, Manushyanam Sahasrashum, de miles de personas que emprenden la senda de la autorrealización, solo una alcanza la perfección. Y de miles de esas personas que alcanzan la perfección, solo una llega a conocerme a mí. Entonces, realmente liberarse de todas estas cosas es algo que lleva tiempo. ¿M? Entonces, debido a eso, de que incluso en la sociedad de votos vamos a estar rodeados por personas que puede que a veces nos quieran hacer daño, ¿cómo debo yo reaccionar? Idealmente, por lo menos, no debo reaccionar de la misma manera que ellos, sino a través del perdón. ¿M? Y comprender que todos estamos como en el proceso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que Prabhupada menciona acerca de la ira, no menciona mucho más acerca de ello. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a ese punto? ¿O podemos seguir al siguiente? ¿O algún comentario? Muy bien, entonces vamos a continuar con el siguiente, ¿no? Entonces, Raúl, disculpe. sí. Raúl, yo me acuerdo que Shanto Mahara decía que sobre la parte esta de Ahimsa, ¿no? Él me decía que no porque tú practicas Ahimsa no es que no vayas a defender a tu familia, que si algo le pasa no la tengas que defender, tienes que defenderla, porque esa es tu familia. Ujú. Y me llama la atención porque de lo que usted está diciendo, ¿no? Pero siempre hay personas así, por lo menos no en el templo, sino en donde uno siempre trabaja o con las personas que siempre están a nuestro alrededor. Y es difícil, o sea, es difícil a veces ver a las personas así y sacarlas porque siempre están a tu alrededor, nunca uno lo puede evitar, porque Mm. siempre van a estar ahí, como uno, como uno podría hacer en esa situación. Sí, o sea, obviamente si alguien físicamente te va a atacar a ti o te va a atacar a tu familia o va a atacar a los devotos,
Prabhupada da el ejemplo de que uno debe ser como Hanuman. Prabhupada, de hecho, en el significado él dice, ¿no? Uno debe ser como, ¿cómo es? Olvidé el nombre, cómo es que dice Prabhupada, ¿no? Pero, o sea, uno debe ser como Hanuman. Si alguien quiere atacar a los devotos o a la familia de uno o incluso a uno mismo, uno debe ser como un tigre, uno debe ser muy feroz, ¿no? Y ese es el uso apropiado de la ira para un devoto, ¿no? Pero si uno tal vez encuentra simplemente situaciones que son provocadoras, pero que no están poniendo como en riesgo la integridad de nuestra familia, de los devotos o incluso de nuestra propia persona, uno no debe como responder de una manera revolucionaria, ¿no? Extremadamente violenta. ¿Mm? Y simplemente uno debe evitar la asociación de esas personas. Y como tú dices, es inevitable porque prácticamente uno pone un pie fuera de casa, fuera del templo y todos son no devotos y tienen cada quien sus propias motivaciones materiales. Ujú. Pero es lo que hablamos en clases anteriores. ¿Qué quiere decir Asat Sangatyaga, abandonar la asociación de no devotos? No quiere decir aislarse en una cueva, sino quiere decir que tú íntimamente solo compartes con los devotos, con las personas que tienen la misma mentalidad. Pero con aquellos que no tienen la misma mentalidad, con aquellos que no son devotos, tú no compartes aquello que tiene un valor para ti, no compartes como aquello que es importante para ti porque otros no lo van a aceptar. Entonces simplemente uno tiene los tratos básicos, uno saluda, uno se despide, ¿no? Pero uno no va a generar como una amistad extremadamente profunda con ese tipo de personas, solo con los devotos, ¿sí? Entonces de esa manera también se protege, ¿no? Si uno tiene una actitud como sobria con otras personas, donde no les da un exceso de confianza, por lo general las otras personas no van a acercarse a uno mucho, pero si uno se abre demasiado, en especial a las personas materialistas, ellos lo van a tomar a uno como uno de ellos y lo van a ir a respetar. Entonces tiene uno que establecer ciertas barreras para, para tener una vida saludable, ¿no? ¿Ok? ¿Es claro? Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Ahora que usted está mencionando sobre las relaciones entre devotos y que a veces incluso dentro de la comunidad hay ciertos desacuerdos entre devotos, eso me recuerda que Srila Prabhupada dijo en una ocasión que a sus discípulos que la forma en que ellos pueden mostrar su amor por él es precisamente la forma en la que los devotos se relacionan unos con los otros, ¿no? Y en verdad que es muy importante eso, porque como usted dice, eh, dentro de la comunidad de devotos estamos todos tratando de mejorar cada día más. Sin embargo, pues la perfección no es para todo el mundo en cierto momento. Todos nosotros tenemos eh, nuestras partes no tan positivas. Sin embargo, el hecho de tener, por ejemplo, a Srila Prabhupada en el centro, a Krishna en el centro, es lo que nos va a permitir relacionarnos, a pesar de que a veces podamos no estar de acuerdo en ciertos puntos, no ver las cosas de la misma manera, pero la idea es que al final estamos tratando de dedicarnos a complacer a Guru y a Krishna. Gracias. Hare Krishna Mataji, gracias. Sí, de hecho esa fue la última instrucción que dio Srila Prabhupada en este mundo, ¿no? Cuando estaba en su lecho de muerte, antes de abandonar el cuerpo, él dijo eso, ¿no? En la medida en la cual ustedes cooperen entre ustedes, es en la medida en la cual ustedes realmente demuestran su amor por mí. ¿M? Y vemos que ese es uno de los retos más grandes, porque todos venimos con diferentes culturas, incluso venimos con diferentes intereses. Hay personas que vienen al movimiento a encontrar esposa o esposo, a encontrar dinero, a encontrar una posición, a encontrar respeto, ¿m? Etcétera, etcétera. Y no es anormal. Krishna dice en Bhagavad Gita que cuatro tipos de personas se acercan a él. Personas que están sumamente frustradas con este mundo, personas que están sufriendo, personas que quieren dinero, riquezas. ¿Ah? Y dice el mejor de todos es el que simplemente quiere la autorrealización, el Gyani, pero este es muy raro. ¿M? Entonces,
vemos que personas en conciencia de Krishna se van a acercar por muchos motivos materiales. Pero con la práctica de Bhakti, estos motivos se van purificando. Obviamente, dependiendo de la intensidad de nuestra práctica, va a pasar más rápido o va a tomar más tiempo. Pero sí, este es uno de los retos más grandes, cooperar con personas que tienen diferentes motivos y mentalidades dentro del movimiento. Pero es muy importante siempre recordar, ¿no? A Srila Prabhupada y sus instrucciones. ¿m? Y no idealizar. ¿Sí? Yo creo que uno de los problemas más grandes no es tanto las actividades materialistas de los devotos, sino es que nosotros idealizamos, de que nosotros creemos que ya todo el que usa tilak, kantimala, un dhoti, un sari, es ya perfecto. No, no es así, eso es una cobertura externa. ¿m? Entonces, si uno no espera nada de nadie, ¿eh? Va a ser mucho más fácil porque uno no se va a decepcionar. ¿eh? Pero cuando yo espero mucho de los devotos, tal vez me decepciono porque tal vez no son tan trascendentales como yo quisiera. Pero es normal. Es normal, en especial en los devotos neófitos. ¿no? Pero si yo encuentro si yo intento por lo menos relacionarme con devotos avanzados, ¿no? Como nuestros maestros espirituales, en ellos sí voy a encontrar todas las cualidades que están descritas en los libros, porque ellos llevan una práctica de 40, 50 años, seriamente. Entonces, es más natural encontrar en ellos todas estas buenas cualidades. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta todo esto. Bien. Entonces, ¿alguien tiene algún otro comentario o pregunta? Muy bien, entonces vamos a continuar el siguiente. Entonces ya hablamos Bacho Vegan, Manasa Kroda Vegan. Ahora vamos a pasar a Jiva Vegan. No, Jiva Vegan, ¿qué quiere decir? Quiere decir el control de la lengua. Entonces, la función de la lengua son dos cosas, ¿no? Una es lo que uno habla y otro es lo que uno come. ¿no? Entonces, Srila Prabhupada en su significado dice, si nosotros practicamos aceptar solamente remanentes de alimentos ofrecidos a Krishna, es posible estar libre de la victimización de Maya. Sin embargo, si uno acepta prasada solamente porque es algo agradable o algo rico, algo delicioso, y entonces come demasiado, él cae también presa de tratar de satisfacer las demandas de la lengua. Y luego cita un verso de Chaitanya Charitamrita. Yivaralala seye iti utidaya shishnodara parayana krishna paya. Aquella persona que corre aquí y allá buscando gratificar su paladar y quien siempre está apegado a los deseos de su estómago y genitales, es, no es posible que obtenga a Krishna. ¿no? Entonces, este es un punto muy importante, ¿no? Primero está el punto de qué es lo que hablamos, ¿no? Pero esto ya lo habíamos discutido antes, cómo uno ocupa la lengua propiamente en servicio de Krishna, ocupándola en cantar el santo nombre, leer los libros, hablar Krishna Katha. Básicamente esto es, ¿no? Prabhupada incluso en su significado, él habla acerca de, dice por ejemplo, ¿no? Muchas personas están hablando tonterías y escribiendo volúmenes de libros inútiles, y todo esto es el resultado de el impulso del habla. Para contrarrestar esta tendencia, nosotros tenemos que dirigir nuestra capacidad del habla a los temas de Krishna. Esto se explica en Srimad Bhagavatam 1.5.10 a 11. Nayad vachas chitra padam harer yasho jagat pavitram pragrineta karhichit tat vajasam tirtam ushanti manasa nayatraham saniramanti ushikshayaham. Aquellas palabras que no escriben las glorias del Señor, que solamente pueden satisfacer la atmósfera de todo el universo, son consideradas por las personas santas como un lugar de peregrinaje. Ujú. Aquellas palabras que no escriben las glorias del Señor, que simplemente que santifican la atmósfera del universo entero, son consideradas por personas santas como un lugar de peregrinaje para,
¿cómo se dice esto? Para cuervos. Mm. Y debido a esto, las personas perfectas, los habitantes del mundo trascendental, ellos no derivan ningún placer en ello. Por otro lado, la literatura que está llena de descripciones de las glorias trascendentales del nombre, la fama, la forma, los pasatiempos, etcétera, del Señor ilimitado, es una creación diferente, lleno de palabras trascendentales dirigidas hacia una revolución en las vidas impías de este mundo que está mal dirigido. Aquellas literaturas trascendentales, incluso si son imperfectamente compuestas, son oídas y cantadas y aceptadas por hombres purificados, quienes son sumamente honestos. La conclusión es que solamente cuando hablamos acerca del servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios, nos podemos abstener de hablar cosas tontas. Nosotros debemos siempre esforzarnos por usar nuestro poder del habla únicamente con el propósito de realizar conciencia de Krishna, ¿no? Entonces, este es el primer punto de Jiva Vegan, de que debemos utilizar la lengua para hablar acerca de Krishna, para cantar acerca de Krishna y no para hablar cosas que no tienen sentido, ¿no? Y esto creo que es algo claro, ¿no? Y Prabhupada allí está incluso hablando de que hay grandes autores en este mundo que simplemente hablan tonterías, ¿no? Entonces vemos que hay personas, ¿no? Que son muy adictos a leer cosas que no traen ningún beneficio a su vida, ¿no? Libros de ficción o no sé, tantas cosas, ¿no? Pero eso se considera prayalpa, se considera como algo que no es muy favorable, se considera siempre hablar, que se considera que para controlar la lengua uno debe siempre leer la literatura védica, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, cantar el santo nombre y discutir esto con los Vaishnavas, ese es como el proceso apropiado. Entonces uno debe abstenerse también de leer esa literatura ordinaria. ¿Mm? Realmente, porque no trae un beneficio a nuestra vida. Mientras que si uno dedica tiempo a leer Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Upanishadmrita, hay muchas cosas prácticas que uno puede traer a su vida para realizar a la suprema personalidad de Dios, ¿no? Entonces ese es el primer punto que Prabhupada establece allí, ¿no? Y luego lo que mencionábamos de qué es lo que comemos, si comemos cosas que son ofrecidas a Krishna o cosas que no son ofrecidas a Krishna. Y este es un punto importante porque Prabhupada, si ustedes leen con atención sus libros, él menciona, ¿no? Que los restaurantes, los cines, etcétera, etcétera, lugares que son muy comunes para los materialistas, no son un lugar apropiado para los devotos, ¿no? Entonces, debemos ser muy cuidadosos qué comemos. Un devoto, porque no se trata como que, ok, yo voy a un restaurante vegetariano y yo le ofrezco eso a Krishna, ¿no? Porque el principio básico establecido en Bhagavad Gita, ¿cuál es? Patram pushpam phalam toyam yome bhaktya prayachati. Krishna dice, yo acepto cualquier ofrenda de agua, vegetales, frutas, ¿no? Siempre y cuando sea hecha con yo bhaktya, con bhakti, con devoción. Y esto implica no solamente ofrecerlo con devoción, sino implica también el proceso previo, que es cocinarlo con devoción, lo cual implica que tiene que ser cocinado por un Vaishnava, ¿sí? Por eso Prabhupada no estaba a favor de que los de otros fueran a restaurantes, porque incluso si es un restaurante vegetariano, son no devotos los que están cocinando. Entonces, ¿cuál es su conciencia? No es para satisfacer a Krishna. ¿Ah? ¿Y por qué Krishna habría de aceptar algo que no fue hecho por su devoto? ¿Mm? Entonces no debemos caer en el juego de que eso es prasad. Eso no es prasad. Es prasad de nuestra imaginación, realmente, pero no es prasad. Ah, y de hecho, Chaitanya Mahaprabhu, ahorita no tengo el verso, ¿no? Voy a buscarlo y se los envío en el grupo más tarde. Él dice, ¿no? Si uno come alimentos preparados por un materialista, no puede pensar en Krishna. Así de serio es, ¿no? De hecho, en una ocasión, cuando Chaitanya Mahaprabhu estaba discutiendo con los budistas, ¿no? Él los derrotó filosóficamente. Entonces los discípulos del gurú se sintieron muy enojados con Mahaprabhu y querían como hacer algo malo a él, ¿no? Entonces ellos le llevan un plato de alimentos que no era apropiado para que Mahaprabhu los tomara, ¿no? Y se explica que no es que fuera carne o algo así, sino simplemente eran alimentos vegetarianos, porque los budistas son vegetarianos normalmente, pero no eran ofrecidos a Krishna ni habían sido preparados por un devoto.
Entonces, cuando ellos le iban a dar estos alimentos a Mahaprabhu, nos explica que un ave tomó el plato y se lo llevó muy alto y luego lo dejó caer sobre la cabeza del gurú de los budistas. Y de repente el gurú de los budistas quedó inconsciente. Entonces todos los discípulos estaban muy asustados y se arrepintieron y le pidieron perdón a Chaitanya Mahaprabhu. Y Mahaprabhu les dijo, bueno, si quieren hacer que su gurú vuelva, tienen que cantarle el Mahamantra Hare Krishna al oído. Entonces él los inició a ellos con el Mahamantra Hare Krishna y ellos iniciaron a su gurú con el mantra Hare Krishna, entonces él se levantó, ¿no? Entonces ahí se explica, ¿no? Que alimentos vegetarianos, Prabhupada muchas veces lo dice, ¿no? Nosotros no somos vegetarianos, nosotros somos prasadianos, ¿no? Entonces tenemos que ser cuidadosos de siempre comer en casa, siempre si vamos a comer por fuera, que sea en el templo o en la casa de otros devotos, pero esto es un punto muy importante. ¿M? Por eso Prabhupada cita este verso que yo les dije de Chaitanya Charitamrita. Jivaralala seye iti utidaya shishnodara parayana Krishna hipaya. Aquella persona que corre aquí y allá con el único propósito de gratificar su paladar y quien siempre está apegado a los deseos de su estómago y sus genitales es incapaz de obtener a Krishna. ¿Ah? Entonces, como Prabhupada posteriormente va a explicar, ¿no? Toda esta parte es como una línea recta. Si uno controla la lengua, quiere decir que va a controlar su estómago y por ende su órgano genital. Él explica esto. Todo empieza con el control de la lengua, con qué es lo que yo hablo y qué es lo que yo como. Entonces, esto es algo muy importante, ¿no? Y también hay otros puntos esenciales respecto a este detalle de Jiva Vegan. Pero antes de mencionarlos, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos dicho hasta ahora? Sí, Oh, Prabhu. sí, pero Eh, Mi pregunta va a que en los yastras también se dice que el prasadam lo puede aceptar o no la deidad, ujú, ¿no? O sí. sea, yo puedo cocinar, quizás no cocino con una buena conciencia, ofrezco, hago el ritual y quizás no lo acepte y sigo comiendo algo no muy devocional, no prasadam, ¿no? Porque no lo aceptó. En ese tema, ¿qué es más importante? Ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Apegarme al yagya de ofrecer o esperar a que mi conciencia mejore? Mm. Bueno, Christian Bhagavad Gita habla acerca de eso, ¿no? Él dice, Yat Karosi Yadasnasi, ¿no? De que todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas en caridad, todo lo que regales, hazlo como una ofrenda a mí, ¿no? Y esto es Karma Yoga, donde yo estoy apegado a muchas cosas materiales y realmente hago todas estas cosas porque me gusta a mí. Pero yo sé que Krishna es la suprema personalidad de Dios y sé que si quiero por lo menos no envolverme en karma, yo ofrecérselo a él, ¿no? Porque en Bhagavad Gita se dice, ¿no? Aquellos que no ofrecen sus alimentos a través de yagya solo comen papa, ¿no? O actividades caminosas, ¿no? Entonces, esa es como la primera etapa, apegarme al yagya, por lo menos al proceso de ofrecer todo lo que yo como a Krishna, incluso si mi conciencia no es la mejor, ¿no? Pero posteriormente a eso, Krishna empieza a hablar, ahí está hablando de karma yoga, por así decirlo, donde yo estoy apegado, digamos, no sé, estoy apegado a un tipo de comida que no necesariamente es algo que a Krishna le agrade, o que tal vez no es muy sádvico, o lo que sea. Y lo hago realmente es por mí, porque yo quiero comer esto, pero se lo ofrezco a él porque yo sé que él es el propietario de todo, entonces yo se lo ofrezco. Sí, pero el centro de esa actividad no es Krishna, soy yo. Yo quiero disfrutar de eso, pero se lo ofrezco a Krishna. Ese es como el primer paso. Ah, pero el segundo paso que luego se elabora en Bhagavad Gita es yo me bhakti prayachati. Esto tiene que ser hecho por devoción. El motor central de eso tiene que ser la devoción hacia Krishna. ¿Mm? Entonces uno empieza con el proceso, por así decirlo, como mecánico. ¿Mm? Al mismo tiempo va continuando con su ejecución de deberes prescritos como cantar el santo nombre, leer Bhagavad Gita, asociarse con devotos. Y poco a poco uno se va purificando. Entonces la mentalidad va cambiando. Tal vez ya yo no soy el centro de mis actividades y estoy intentando relacionar a Krishna, sino ahora Krishna es el centro de mis actividades y yo automáticamente me relaciono como algo secundario. Entonces, eh, es uno, sí, no puede uno esperar que al principio ya la devoción
desborde nuestro corazón y que Krishna sea el centro de todo automáticamente. No, no es así. De hecho, llegar a ese punto es difícil, toma un tiempo por lo menos, ¿sí? Pero al principio lo hacemos en base al deber. El Shastra dice que lo haga, yo lo hago. ¿Tengo raga, tengo devoción por Krishna? Muy probablemente no, pero tengo cierta fe en el Shastra, así que yo lo hago. Pero después de practicar conciencia de Krishna por un tiempo y escuchar a Mahatmas, a grandes sadhus, ¿no? Entonces empiezo a probar un poco acerca de lo que es Bhakti. Y empiezo a tener ciertas realizaciones. Entonces ya y poco a poco, ¿no? Yo me empiezo a desplazar. Yo ya no soy el centro de mis actividades, sino empieza a ser Krishna. Entonces yo ya no cocino tal vez lo que a mí me gusta, sino empiezo a averiguar qué es lo que a Krishna le gusta. Porque Krishna es una persona realmente. Y este es un objeto de contención hoy en día, incluso dentro del movimiento, de que uno puede ofrecerle lo que quiera a Krishna, ¿ah? Pero, y de hecho es así, si uno lo ofrece con devoción es así, ¿no? Pero también Krishna es una persona, ¿no? Y si uno lee Chaitanya Charitamrita, hay capítulos enteros donde se describe como Raghava Pandita o Advaita Acharya cocina platillos que son muy queridos para Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, ese es otro nivel también. Entonces, pero todo empieza por lo básico. ¿Ah? Todo empieza por lo básico. ¿Ok? Raúl, tengo Sí, dos preguntas sí. referentes. Por ejemplo, si yo cocino, digamos, escucho, bueno, a mi esposo o a alguien que quiera comer algo y cocino porque escuché que quería comer eso. Obviamente le ofrezco a Krishna y todo. Ahí también se incumple esa norma. Esa era una pregunta. Y la otra, por ejemplo, tratar de cocinar lo que a Krishna le gusta, que son los dulces, o sea, demasiado dulce, porque escuché un devoto que le ponía como que el doble de azúcar porque a Krishna le gusta dulce, pero también, o sea, hay que pensar en que pues nosotros tenemos un cuerpo material y si los devotos después de comer eso se pueden enfermar o no sé, o sea, esa es mi duda. Bueno. Bueno, respecto al primer punto, depende para quién estemos, a quién queremos complacer. Si son Vaishnavas, en especial si son devotos avanzados, por ejemplo, si no sé, yo sé que a mi gurú le gusta algo en específico y mi gurú viene y yo se lo cocino solamente para complacerlo a él o algunos Vaishnavas, ¿no? Es Vaishnava Seva y no hay diferencia entre el Vaishnava y Krishna. ¿Mm? Si por otro lado más bien es intentar complacer a mis familiares o a mis amistades que tal vez no son muy conscientes de Krishna, pero al mismo tiempo yo se lo ofrezco a Krishna, ¿no? Pero el objeto central es complacerlos a ellos. Está más en la plataforma de Karma Yoga, ¿no? Donde yo estoy apegado al fruto de la acción, pero intento ofrecérselo a Krishna. Entonces, depende de la mentalidad y depende de la persona para quien yo quiero complacer, ¿no? Y respecto al segundo punto, ¿no? Bueno, los otros también especulan mucho. En Chaitanya Charitamrita ni en los escritos de Rupa Goswami, donde se mencionan todas estas descripciones. En ningún lado dice que a Krishna le gustan las cosas excesivamente dulces o excesivamente picantes. De hecho, en Bhagavad Gita uno va a encontrar que cuando uno se va a los excesos, se vuelven alimentos rayásicos en la modalidad de la pasión. Y si son insípidos, son tamásicos en la modalidad de la ignorancia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? A través de la lógica podemos inferir que los alimentos sádvicos son balanceados, no son ni muy dulces, ni muy insípidos, no son ni muy salados, no son ni muy picantes, ¿no? Y tampoco son todo lo contrario. Entonces, cuando alguien le dice a uno eso, uno puede preguntar, bueno, ¿cuál es el pramana? ¿Cuál es la prueba de que a Krishna le encantan las cosas excesivamente dulces, ¿no? Y también tenemos que entender la cultura en la cual estaba Krishna hace 5.000 años. Allí no existía azúcar procesado blanco, no existía harina blanca procesada, nada de eso. Ellos tenían cosas que eran completamente naturales. Entonces, también cuando cocinamos para Krishna, si está dentro de nuestro alcance conseguir ese tipo de cosas naturales, ¿no? En vez de usar azúcar, podemos usar, mm, no sé cómo le dicen, panela, le dicen aquí. No sé cómo le dicen. Bueno, cosas más naturales es mucho mejor. Incluso hay harinas que no son blancas, que son muy buenas, se puede hacer lo mismo, ¿no?
Y también, bueno, cuando uno va a la India, en especial si uno va a Bengal, va a Brindavan, como estas personas en las aldeas todavía cocinan, o en los templos antiguos, como ellos cocinan para Krishna, uno va a encontrar que ellos no utilizan cosas procesadas modernas, sino siguen ellos mismos cultivando el trigo, luego lo pasan por un mortero de piedra, y todo lo hacen ellos mismos, utilizan la leche de las vacas que ellos mismos cuidan, ¿no? Entonces es muy diferente. Entonces no es que a Krishna le encantan las cosas excesivamente dulces o excesivamente picantes. En ningún lado se dice eso, porque eso es rayásico o todo lo contrario, tamásico. Entonces, sí, a veces uno encuentra estas situaciones, pero por eso uno debe leer continuamente el Shastra, ¿m? Para saber qué es lo que le gusta a Krishna, qué es lo que no le gusta a Krishna, en vez de siempre estar imaginando, esto es lo que le gusta a Krishna, pero cuál es la prueba de eso? Solamente mi imaginación, entonces, eso es algo muy común. Entonces, sí. ¿Algo más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Raúl, Sí. disculpe, ¿no? La ignorancia de antemano en mi pregunta. Si hay alguna forma de saber cuando no es aceptado el prasada en nuestra práctica o en nuestro... Sí, ¿hay alguna forma de saberlo? Que Krishna nos los haga saber. No, no hay ninguna forma de saberlo. O sea, si uno es el que cocina, si uno es el que ofrece, uno sabe qué tanto esfuerzo yo estoy haciendo ahí. ¿Mm? Si es otra persona, uno nunca va a saber, ¿no? Pero algo que es importante es también, ¿no? Conocer quién cocina. ¿Mm? Si es una persona que está siguiendo los principios, si es una persona que está seria en su conciencia de Krishna, que está siguiendo las normas y regulaciones de pureza, de limpieza, ¿no? Uno puede tener confianza, ¿no? Y también, ¿no? Si se le ofrece la deidad regularmente, algo muy importante que Prabhupada coloca en este verso de Patram Pushpam Phalam Toyam, es que todas las ofrendas uno debe, para Krishna es muy querido, de hecho en todos los Puranas y en las escrituras se menciona que si uno coloca tulasi en las ofrendas, Krishna acepta esas ofrendas, ¿no? Y solo uno hace eso para complacerlo a él, porque realmente comer tulasi no es que sea algo extremadamente sabroso o algo así, es solamente para satisfacer a Krishna, ¿no? Entonces también algo que uno puede hacer es hacer lo posible por tener una buena conciencia, ¿no? Aprender las normas de pureza, de limpieza, ofrecerlo a Krishna y colocar siempre tulasi, porque eso lo satisface mucho a él, ¿no? Entonces eso nos va a dar un chance de que Krishna nos otorgue su misericordia, ¿ok? O sea que vendría siendo más bien como nuestro nivel de conciencia, sí, lo que nos permitiría saber si es este, algo adecuado para ofrecerse a Krishna. Y ahí entra pues conocimiento y lo que tú dices, el estudio. Es la devoción, es el deseo sincero de querer yo complacer a Krishna. Eso solo lo puedo saber yo. Yo externamente puedo verte haciendo esto, lo otro. Pero ¿qué es lo que te motiva a ti? Solo tú lo sabes. Externamente todo parece igual, ¿ah? Entonces, sí, también por eso en la cultura védica se recomienda que uno no acepte alimentos de personas que tal vez uno no está muy seguro de cómo es su conciencia, cómo es su práctica devocional, ¿no? Incluso Chaitanya Mahaprabhu, quien se menciona que es Mahavadanyaya, quien es la persona más misericordiosa de todas, él no tomaba alimentos de todo el mundo. De hecho, en Charitamrita se menciona que él solo tomaba prasad preparado por brahmanas. Si tal vez algunos devotos que no eran brahmanas lo invitaban a tomar alimentos en sus casas, ellos mandaban a traer prasad del templo de Jagannath y él tomaba prasad allí, ¿no? Entonces, eso es también algo para pensar, ¿no? ¿Sí? Sí, Mahalandini. Hare Krishna. Agrego. Bueno, Prabhu preguntó que cómo uno podía estar seguro si Krishna lo había aceptado o no, ¿no? Y yo voy a mencionar algo, pero también quiero, sí, ver qué tan, digamos, acertado es, ¿no?
Por ejemplo, uno puede recordar que prasadam estamos ofreciendo para Krishna para satisfacerlo a él y también estamos haciéndolo para satisfacer a los Vaishnavas. Entonces, una prueba de que Krishna se siente satisfecho es que los Vaishnavas se sienten satisfechos, ¿no? Mm, Entonces, y el verso que cantamos todas las madrugadas en el templo, uno de esos habla de esto, ¿no? Que el maestro espiritual se mm, siente muy, muy feliz después de que está viendo que sus devotos están tomando prasadam, ¿sí? Y que son felices tomando prasadam. mm, Y, por ejemplo, algunas ocasiones recuerdo en que se menciona algún pasatiempo em, en el cual el Señor no aceptó una ofrenda debido a que estaba quemada o tenía alguna otra imperfección, ¿no? Por ejemplo, en un pasatiempo del señor Jagannath, ¿no? En que le ofrecieron en un pote arroz y el, la parte de abajo se había quemado, ¿no? Entonces, de todas formas le ofrecieron pensando que, bueno, no importa, ¿no? Y entonces de repente cuando estaba el señor comiendo, escucharon como un ruido, ¿no? Y todos se acercaron a ver qué pasaba y la olla había salido volando del altar y había caído afuera y se había roto, ¿no? Entonces como que uno puede tomar tal vez eso como una prueba de que el Señor no lo aceptó. Eh, también también mismo este pasatiempo del señor Chaitanya con los budistas, ¿no? Que ellos querían ofrecer, pero en realidad no tenían una actitud favorable. Y lo que pasó fue que un pájaro agarró el plato de prasad, bueno, de comida, y lo tiró encima del maestro de ellos, ¿no? Entonces, como que algunas veces también, eh, bueno, tal vez a algunos le ha pasado algo así, ¿no? Que uno quiere ofrecer algo, pero algo pasa y de repente eso se arruina. Entonces, como tal vez puede uno tomar eso como una prueba de que el Señor este, no está aceptando esa ofrenda, ¿no? Porque tal vez la conciencia o tal vez algo, ¿no? mm. Sí. Sí, bueno, ese punto es, Gracias. si a los Vaishnavas les agrada, no, es un buen punto, ¿no? Sin embargo, realmente no existe una plena garantía, 100%, ¿no? Por ejemplo, yo el día de mañana puedo hacer pizza y a todos los Vaishnavas les va a encantar, pero no necesariamente eso garantiza que a Krishna le encantó. Simplemente estoy cocinando algo que yo sé que a todos les va a gustar. ¿Ah? Pero sí, en última instancia todo es interno. ¿M? Todo es muy interno y es una buena costumbre, ¿no? Antes de hacer cualquier servicio, pedir las bendiciones del maestro espiritual, de Srila Prabhupada, de los Vaishnavas, de que realmente yo no estoy cualificado para hacer esto, ¿ah? Pero si ustedes me dan su misericordia, yo puedo hacerlo. Entonces, recordar eso, ¿no? Que no somos nosotros los que estamos haciéndolo, sino somos un instrumento de las personas que realmente están sirviendo a Krishna en el mundo espiritual, ¿no? Bueno, entonces quiero mencionar un par de detalles más. Bueno, yo creo que Disculpe, sí, Hare madre. Krishna. ¿Puedo hacer Claro. un comentario? Sí, sí, Eh, claro. ok, en Ayurveda se usan los 7 sabores. De repente, Ujú, cuando se habla del dulce, es porque el sabor dulce está incluido entre los 7 sabores. Está el ácido, el amargo, el ujú, picante, el dulce, el salado, el astringente. sí. No sé, creo que se me escapó. Son 7 sabores, pero no Ujú, necesariamente que debe ser y equilibrado. No sí. tienen que ser ni excesivo ni lo contrario. Ujú, sí. Eso. Sí, de hecho, en todos los alimentos que se le ofrecen a Krishna se cumplen esa regla. En especial cuando uno lee los libros, no son solamente, son muchas preparaciones que contienen todos esos 7 sabores, ¿no? Y por ejemplo, se menciona, una tiene que ser picante, no todas, sino solo una, porque eso enciende el fuego digestivo, ¿no? Y por lo general uno termina con dulce porque los dulces son hechos de leche, idealmente. Entonces eso ayuda a disminuir el fuego digestivo después de que uno ha acabado de digerir todos sus alimentos. Entonces, también Krishna, él cumple todas las normas védicas en
cómo come, ¿no? Entonces, pero es algo regulado, no es algo balanceado, no es algo excesivo. Si uno va a la India hoy en día, te dan un plato, un thali con todas estas cosas, ¿no? Pero todo es picante, a excepción del dulce. Entonces, tampoco ese es el ideal. Solo una preparación tiene que ser picante, ¿no? Otra tiene que ser amarga, otra astringente y así, ¿no? Entonces, sí. ¿Algo más? Sí, Prabhu, también un comentario muy Ujú, positivo que se lo tomé, pues lo vemos en el templo, lo vemos con ustedes como ejemplo, que al momento de cocinar, como escuchar Krishna Katha, ¿no? O una clase o el mantra, ¿sí? Y mm, eso, por lo menos en lo personal, me ha ayudado bastante como a concentrarme, ¿no? En Krishna al momento de cocinar. sí. Sí, no, y hay muchas cosas más que hacemos en el templo, ¿no? Por eso es ideal que los devotos se den el chance como de, si no pueden vivir en el templo, por lo menos pasar un día a la semana en el templo, o bueno, o involucrarse en la medida de lo posible en las actividades del templo, ¿no? Porque así uno va viendo, va aprendiendo cómo se hacen todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el templo, cómo se cocina Krishna. Desafortunadamente, esto que voy a mencionar se ha perdido en casi todos los templos debido a la mentalidad, bueno, debido a la falta de formación, pero es como, por ejemplo, la cocina es un lugar sagrado, se dice que no es diferente del altar, entonces uno entra sin zapatos, ¿no? Después de haberse bañado, haberse puesto tilak, con una ropa devocional apropiada, no es que uno entra en pantaloneta o camiseta a cocinar, sino tal cual como si uno fuera para el altar, ¿no? Después de haberse purificado apropiadamente, ¿no? Y uno escucha alguna clase, pone el Mahamantra Hare Krishna, ¿no? Y por lo general uno no se ocupa en hablar dentro de la cocina, ¿no? Y uno es muy cuidadoso de que todos los alimentos estén limpios, de que si incluso algo cae al piso, tiene que volverse a lavar, o si, por ejemplo, hace tiempo un devoto estaba ayudándome en la cocina en algo y algo le cayó en un pie, no recuerdo qué era. Y él ya lo iba a poner con todo el mercado de la vida y yo le no, eso cayó en su pie, ya no puede ser usado. Entonces él se sorprendió. Pero es así, si algo toca nuestros pies, ya no puede ser usado en el servicio de Krishna, sino que tiene que ser descartado, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Pero eh, hoy en día incluso en los templos ya no se sigue esto, desafortunadamente, ¿no? Pero si uno lee Prabhupada Lilamrita y todas estas cosas, uno va a ver cómo era Prabhupada enseñándole a sus discípulos a cocinar para Krishna. Entonces era todo un arte, ¿no? Por ejemplo, Madre Yamuna, ella era como la cocinera más famosa dentro del movimiento de ISKCON y ella aprendió directamente a cocinar de Srila Prabhupada. Entonces explicaba que cuando ella empezó a aprender a cocinar con Prabhupada, ¿no? Ella a veces se tocaba la cara o así, ¿no? Y Prabhupada le decía, "Ah, antes de continuar, va y lávese las manos". Y ella se volvió a tocar la cara, otra vez va y lávese las manos. Y así varias veces hasta que por fin comprendió, ¿no? Entonces, todo esto está en Prabhupada Lilamrita, entonces también uno puede aprender allí todos esos detalles. ¿Ok? Es importante, pero lo más importante sin duda alguna es la devoción, ¿no? Pero también cuando uno lleva a la práctica todos estos detalles, es muestra de devoción, ¿m? Porque si no tuviéramos devoción, ¿por qué nos tomaríamos el trabajo de tomarnos tantas dificultades? ¿M? La gente en casa cocina como sea, ¿no? A veces vemos, ¿no? Que las personas materialistas se levantan de la cama en pijama, sin bañarse directamente a cocinar. Y esto es lo que comen, ¿no? Porque no es una ofrenda para Krishna, ¿no? Pero si uno va a cocinar para Krishna, uno no va a hacer todas estas cosas, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? También eso es parte de Sharanagati, ¿no? De justamente rechazar cosas que tal vez para nosotros es muy cómodo, pero que al mismo tiempo no es favorable para el servicio de Krishna, ¿no? Y al mismo tiempo acepto cosas que sí, no, puede que no sean mis cosas favoritas, pero debido a que yo sé que a Krishna le agrada porque me lo dijo el maestro espiritual o está directamente en las escrituras, yo lo hago y eso es muestra de rendición. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, entonces si nadie más tiene más preguntas o comentarios, les agradezco, bueno, por su actividad, su participación el día de hoy, ¿no? Entonces vamos a continuar el próximo sábado con este punto, ¿no? Acerca de el arte de comer en conciencia de Krishna de una manera regulada, de tal manera que nos podamos beneficiar. Porque esta es una actividad diaria, entonces tenemos que aprender a hacerla bien. Incluso en Bhagavad Gita se dice que por comer los remanentes que son ofrecidos en yagya, uno puede liberarse de todas las actividades pecaminosas. Entonces es algo muy potente. Y si lo aprendemos a hacer bien, vamos a hacer un buen avance en conciencia de Krishna. Así que hay muchos detalles que no alcanzamos a tocar hoy, pero los vamos a continuar en la próxima clase. Así que bueno, gracias a todos. Srila Prabhupada ki jai, Srila Rupa Goswami Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Haribo. Gracias, Hare Krishna. Gracias. Gracias, Brindavana.